Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La palabra dignidad viene de la raíz latina dignus, que significa valor. Es un término útil cuando se usa para recordarnos nuestro valor esencial como seres humanos. Pero ser una persona digna, así a secas, significa mucho más de lo que una sola palabra podría definir. Por eso creo conveniente acudir a los sinónimos para ver la magnitud completa de ella. Entonces, podemos ver que digno es poseer decencia, decoro, gracia, honradez, confiabilidad, grandeza espiritual, honor, solvencia moral, aplomo, buen testimonio, templanza, benignidad, castidad, mesura, dominio propio, respetabilidad y autoestima, entre otras virtudes que lamentablemente son más escasas cada día. Generalmente cuando sabemos de alguien que se aproxima a esta conducta solemos admirarlo, y hoy en tiempos de la era digital incluso compartimos episodios de su vida y las frases o pensamientos que un día exteriorizaron y que se encuentran recogidas en diferentes textos. Pero, ¿por qué si todos pueden valorar la dignidad de otras personas, sin embargo, no somos capaces de cultivar tales virtudes? ¿Por qué si la decencia, el decoro, la gracia, la honradez, la confiabilidad, la grandeza, la espiritualidad, el honor, la solvencia moral, el aplomo, el buen testimonio, la templanza, la benignidad, la castidad, la mesura, el dominio propio, la respetabilidad, la autoestima y tantas otras virtudes son bien vistas y aplaudidas por todos? Y si incluso las enseñamos a nuestros hijos para que las cultiven, y en las escuelas tratan además los profesores de inculcarles todos estos principios, ¿por qué, repito, muy pocos se esfuerzan en practicarlas? ¿O pese al esfuerzo que hagan de ser el caso, no lo logran? Quizás podamos responder diciendo simplemente que se trata de nuestra naturaleza carnal o que es por el simple pecado original. Pero creo que esa sería una respuesta muy fácil que nos dejaría apenas en la superficie del tema, por lo cual deberíamos hacernos otras preguntas complementarias. Pero antes, vayamos por un momento a la Biblia, donde encontramos varios pasajes que abordan la hipocresía y la falsedad. Uno de los más conocidos está en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el 7, donde Jesús critica a los fariseos por aparentar una santidad que están muy lejos de tener. Dicho esto, y sin necesidad de entrar en el pasaje, ahora sí vayamos a las preguntas ofrecidas. ¿Por qué la gente prefiere sacrificar sus principios y menospreciar sus valores para lograr ciertos objetivos? Veamos, por ejemplo, a un comerciante que altera el peso y la calidad de su mercancía para obtener mayores ganancias, sin importarle la honradez, que sin embargo es capaz de reconocerla como valiosa y exigirla de los demás para sí mismo. Veamos ahora el caso de un padre que tiene un hijo al cual debe pasar una pensión alimenticia mensual, pues se divorció de la madre del niño hace cierto tiempo y ahora tiene otro hogar. Y en ese escenario, falsea la información de rentas internas para no pagar lo debido y poder tener más dinero para sí mismo, sin importarle ni un poquito que terceros se den cuenta de su ruindad e indecencia. Ahora vayamos al caso de un abogado que recibe la visita de un cliente quien le pide entablar un juicio sucesorio contra sus hermanos para quedarse con un bien inmueble que les pertenece a todos como herencia de sus padres fallecidos. Y aquel profesional del derecho, ante la jugosa cifra que le ofrece su cliente, acepta asumir el caso, sin importarle lo injusto e ilegal que tendrá que realizar, y todo por ambición al dinero. Imagine ahora a un médico que recibe en su consulta a una paciente con cierto cuadro clínico que puede ser
resuelto mediante tratamiento ambulatorio por cierto tiempo con determinado producto de bajo costo, pero estima que es más conveniente en términos económicos someterla a una costosa intervención quirúrgica que representa unas 20 veces el costo sobre el tratamiento ambulatorio, sin mencionar el trauma posoperatorio y el lucro cesante de la paciente. Sin importarle nada de esto, pues considera prioritario completar cierta suma de dinero para sus próximas vacaciones familiares en Europa. Y finalmente, para no abusar de los ejemplos, pero siendo suficientes para que más de uno de los oyentes se mire en alguno de ellos, imaginemos ahora a un político que está de candidato a cierto cargo público de elección popular y mientras está en ese tránsito ofrece todo cuanto puede, aunque en algunos casos no tenga ni idea de cómo hacerlo y en otros casos esté plenamente consciente de que no lo va a poder hacer, así sepa cómo hacerlo y pueda hacerlo, pero por compromisos con terceros no lo haría. Amigos míos, el problema que la humanidad tiene con los principios y valores que nos vuelven seres indignos no se debe a desconocer lo que es bueno ni lo que es malo, se debe al egoísmo, esto es, a poner nuestros intereses y deseos por encima de todo. Pero en medio de esta nefasta realidad, todos fingen ser personas distintas. El comerciante sin vergüenza es ante la comunidad un respetable y exitoso empresario galardonado por su gremio como el hombre del año. El padre sin afecto natural que le roba a su propio hijo hurtando su pensión alimenticia es un gran ciudadano reconocido por su bondad, pues es miembro de uno de los clubes de beneficencia más notables de la ciudad. Aquel abogado inmoral e inescrupuloso es ante los ojos de todos un intachable jurista, defensor de la verdad y la justicia, a quien todos saludan con solemnidad diciéndole, doctor, buen día, doctor, que le vaya bien. Y ese médico que ha mancillado su batona blanca y blasfemado con su juramento, confundiendo Hipócrates con hipócrita, es visto como un ángel, cuando su actuación lo ubica, sí, como un ángel, pero de la muerte. Y aquel político, vaya, aquel político que es portador de las mayores desgracias del pueblo, es idolatrado como un ser impoluto. Así es la realidad. Un personaje que suele mencionarse en la Biblia como símbolo de la hipocresía y del engaño es Judas Iscariote. Aunque inicialmente era uno de los discípulos de Jesús, su traición lo revela como alguien que, a pesar de su cercanía al maestro, no era sincero. Su figura es un ejemplo de alguien que, a pesar de tener una buena reputación externa, en su interior tenía otras intenciones. Este arquetipo aparece en muchas culturas y épocas. Por ejemplo, en la literatura rusa, en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, personajes como Svidrigailov tienen una dualidad moral que los hace ambiguos. Otro ejemplo está en la mitología celta, donde Conchobar es retratado como un líder poderoso y sabio, pero también con rasgos negativos como la manipulación y la falta de escrúpulos. En la mitología hindú, por su parte, el rey Ravana, en la epopeya de Ramayana, es otro ejemplo. Él es un rey con grandes poderes y conocimientos, pero también es un antagonista que encarna la arrogancia y el deseo de poder. Estas dos últimas figuras son prominentes en sus respectivas leyendas. Volviendo brevemente al caso de los fariseos referido en el capítulo 23 de Mateo, recordemos que este capítulo ha sido utilizado generalmente para referirse a la falsedad e hipocresía, reservándolo al ámbito religioso y espiritual. Pero en realidad, esto puede ser aplicado a todas las áreas de los quehaceres humanos, como hemos visto, pues la falsedad y la hipocresía que se derivan de la falta de valores y principios y de la expresa violación de tales virtudes es denominador común en todas y cada una de las actividades privadas y públicas del ser humano, por lo cual su relación con la dignidad es indiscutible
Y el pueblo de Dios debe poner mucho cuidado por dos razones muy claras. En primer lugar, aunque podamos fingir virtudes delante de los hombres e incluso engañar a algunos durante cierto tiempo, no podemos engañar a Dios, pues como dice Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La omnisciencia de Dios no permite que delante de Él podamos fingir ser algo que no lo somos. Por eso también en la epístola primera de Juan, capítulo 3, versos 19 y 20, el apóstol escribe: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Complementariamente, en el libro de los Salmos, capítulo 139, versos 7 y 8, leemos lo siguiente: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estarás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. En segundo lugar, debemos cuidar nuestro testimonio delante de los hombres, conforme se nos enseña en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 7, que dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Este pasaje, si bien es cierto, está dirigido a los obispos, también llamados pastores o ancianos, es extensivo a todos los cristianos. Jamás olvidemos nuestro sagrado papel de ser luz del mundo y sal de la tierra. Y conforme al conocido dicho, la mujer del César no solo tiene que ser, también tiene que parecer. Esto encaja perfectamente con la manifestación pública que hagamos cada uno de nosotros. Ahora oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, cúbrenos con tu gracia y misericordia para que actuemos a la altura de nuestra condición de hijos tuyos y sepamos a la vez identificar a los sepulcros blanqueados para no caer en su engaño. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.